minutico, oramos. Padre, en esta hora te damos gracias. La gloria y la honra te pertenecen. Tú eres bendito, Señor, por los siglos de los siglos. Tú eres el único Rey. Tú eres el único Dios altísimo. Sobre ti, Señor, no hay nada ni nadie, Dios. Padre, a ti, Señor, te glorificamos y hemos venido a escuchar tus palabras. Hemos escuchado de ti, Señor, y de la esperanza inconmovible que tienes para con nosotros. Creemos, Señor, de que tú volverás, Padre, y vendrás por tu pueblo, Señor, y viviremos eternamente y para siempre contigo, Dios. Gracias por tu gracia y por ese sacrificio tan grande, Señor, que hiciste en la cruz del Calvario, Señor, para traer vida eterna y salvación, Dios. Gracias te damos, Dios. Bendícenos con tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar. El tema de hoy tiene como título: La justicia prevalecerá. Hemos estado desde el año pasado, desde enero, hemos estado viendo ciertas promesas de la palabra del Señor, y esto es como una serie de promesas. Y esta serie de promesas, pues hasta ahora hemos visto, con esta vienen siendo 12 promesas que hemos estado hablando. Y esta promesa que vamos a ver hoy está en Hechos capítulo 17, versículo 31. Como está ya registrado. Hechos 17, versículo 31, que dice de la siguiente manera. Dice: Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia. Esta es una hermosa promesa, hermanos. Una promesa que me da mucha paz, una promesa que da descanso, esperanza, una promesa que, si nosotros la analizamos bien, nos hace respirar tranquilamente y conmueve. Este tema me conmovió mucho y conforta. Esta palabra conforta. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, y la justicia, mis queridos hermanos, prevalecerá. El 14 de diciembre del 2012, Daniel Bardem, niño de 7 años, ese día se levantó temprano. Todavía el cielo estaba oscuro. Vive en la ciudad de Newton, Connecticut, y mientras amanecía, todavía las luces navideñas iluminaban los tejados de las casas alrededor del vecindario. El niño le dice a su papá: qué lindo, ¿cierto?, refiriéndose a las luces navideñas. Y en ese momento tomaron una foto ellos, la cual quedó registrada, esa escena. Y esa mañana fue diferente, porque esa mañana hubo muchas interacciones tiernas de Daniel con su familia. Esa mañana, como nunca, abrazó a su hermano. Antes de que su hermana fuera al colegio, él también la abrazó, le dio un beso.
Se dice que Daniel bajó unas escaleras a toda prisa, aún con el cepillo de dientes en la boca, para no dejar la oportunidad de decirle adiós a su mamá, que ya se iba a trabajar. En general, esa fue una mañana bien feliz y bien despreocupada. Pero nadie me habría imaginado que esa sería la última de Daniel. Lastimosamente, este niño fue uno de los 20 niños y 6 adultos asesinados a tiros por un demente que se metió a la escuela primaria en Sandy Hook unas horas después de que él se despidiera de su familia. Y nadie me habría imaginado que eso iba a suceder ese día. Un loco se mete a una escuela y mata a 20 niños de primaria y mata a 6 profesores. Las noticias en Estados Unidos dijeron que fue una masacre. Y normalmente cuando uno escucha muchas noticias en Estados Unidos tiende a suceder mucho esto, donde algún loco o algún pelado desquiciado consigue un arma y se mete a un colegio, empieza a disparar o se mete a una discoteca. Suceden mucho esas cosas suceden. Pero esta había una diferencia, porque las noticias nacionales coincidieron en algo, y era que fue la más terrible de todas las masacres que Estados Unidos pudo haber vivido. Y se pensó porque eran niños de primero de primaria. ¿Ya? Era muy difícil pensar en esto, ¿ya? Y se sintió como la más cruel de todos. Y no era una reunión de adultos, era una reunión en un salón de clase de niños de 7, de 6 años. No eran mafiosos, eran niños de primaria. No era una zona de guerra, era un vecindario tranquilo. Y mis queridos hermanos, eran niños que en medio de su merienda lo único que hacían era hablar sobre Papá Noel. Lógicamente era una época navideña y por Dios, ¿de qué más pueden hablar estos niños en esa fecha? Y mis queridos hermanos, los niños no merecían una muerte como esa. Los padres de estos niños no merecían recibir una noticia como esa. Aún los padres de Daniel, ellos no merecían recibir una noticia como esta, de que su niño había sido asesinado en la escuela. Y nosotros, mis queridos hermanos, siempre hemos recibido un recordatorio muy conocido ya por nuestra sociedad. Y es una frase muy sonada en nuestra sociedad. Creo que todos nosotros la hemos mencionado en algún momento. Y esta frase es esta: la vida no es justa, ¿sí o no? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Nosotros vivimos en un mundo donde la balanza está desequilibrada. No todos reciben beneficios, no todos están en la misma posición. Así que el mundo siempre ofrece una balanza muy desequilibrada para nosotros. ¿Y cuándo aprendiste a decir estas palabras? ¿Has pensado en algún momento? Ve, ¿cuándo fue la primera vez que yo dije, no es justo? La vida no es justa. Lo que me hicieron no es justo. ¿Cuándo fue la primera vez que pensaste eso? No creo que seas ignorante de esta palabra, de esta frase. No creo. Porque es una palabra que es una expresión que suena mucho. Aún, no sé si has escuchado el salmista.
El salmista dijo: ¿hasta cuándo, oh Señor, te quedarás observando sin actuar? No sé si alguna vez has hecho esa oración. No sé si alguna vez has estado en esa posición que estuvo este salmista. O cuando has repetido la pregunta del profeta: ¿por qué prosperan los malvados? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Ah? Yo creo que sí. ¿Por qué? ¿Por qué los traficantes de droga son más ricos? ¿No te has pensado eso? ¿Por qué nunca tratan a los agresores sexuales? ¿Por qué los charlatanes siempre ganan las elecciones? ¿Por qué los asesinos quedan en libertad? Aquí en San Andrés yo escucho mucho esa frase, y aún en Colombia se puede decir: yo lo pago. Hay gente que está dispuesta a irse a la cárcel por no asesinar a nadie, porque sabe que aquí me entrego, me dan la mitad de la pena, si me porto bien, a los 5 años estoy fuera. Lo pago. Escuchamos eso. Y mis queridos hermanos, mucha gente, como los estafadores, siempre se salen con la suya. Los sinvergüenzas, los malos son premiados. Pareciera que avanzaron. ¿Y por qué los hipócritas son los que siempre escogen? ¿Por cuánto tiempo, mis queridos hermanos, la pregunta que nos podemos hacer, prosperará esta injusticia? ¿Por cuánto tiempo prosperará la injusticia en este mundo? ¿Por cuánto tiempo? Y la respuesta de Dios es directa, y es la promesa. Y la Biblia revela esa verdad sombría. La palabra dice que el Señor Dios, Él ha fijado un día en que va a juzgar al mundo con justicia. ¿Cuánto va a durar la injusticia en este mundo? Bueno, ya Dios tiene una fecha. Ya Dios agendó el día en que eso se va a acabar. Dios lo hizo, ¿ya? Porque, mis queridos hermanos, el Dios que servimos no es un Dios que está de brazos cruzados. No es un Dios que juega con los dedos mientras todo está destruyéndose o consumiéndose en su propio mano. Cada página, mis queridos hermanos, que tú pasas en el calendario, cada vez se acerca más al día en que Dios juzgará al mundo con equidad y con justicia. Esa expresión que dice ahí, fijado, esa expresión fijado significa seleccionar. Como cuando tú seleccionas un día y Dios dijo: he seleccionado este día para esto. Aún la palabra del Señor dice que ese día será un día terrible, será un día espantoso, será un día de crujir de dientes, de lamento, será un día de asustarse. Ese día será así. Así que Dios ha fijado una fecha y la hora está marcada y el momento está reservado. Eso es lo que este versículo nos está diciendo. Y eso es una promesa. Dios ha prometido que la injusticia se acabará porque Él ha fijado ya un día en que juzgará al mundo con justicia. Así que el día del juicio, mis queridos hermanos, es una frase muy popular entre los cristianos. ¿Por qué? Porque nadie quiere pensar en eso. ¿Quién quiere pensar en que Dios va a juzgarnos? ¿Quién quiere pensar en eso? ¿Quién quiere pasar por el tribunal? ¿Quién? Es una palabra, es una expresión que no se menciona mucho, no es popular en los cristianos. No tiene mucha popularidad entre nosotros. Nosotros rechazamos el juicio. Realmente es así. No nos gusta la idea de que algún día vamos a ser juzgados. Pero queremos justicia. ¿Sí o no? ¿Quién no quiere justicia? Todos piden justicia. La nación clama por justicia, el mundo clama por justicia, pero nadie quiere pasar por el juicio, y eso es irónico. ¿Por qué? Porque para que haya justicia, mis queridos hermanos, tiene que haber un juicio. Hay que pasar por un juicio.
Y por esta razón, mi querido hermano, el apóstol Pablo nos dice que todos nosotros, sin excepción de ninguno, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba ¿qué? Lo que le corresponda según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió. ¿En dónde? En este cuerpo. Todos tenemos que pasar por ese tribunal. Todos. Yo le he tirado cabeza, mente le he tirado yo eso. En el sentido de que, ¿cómo hará Dios? Si la población mundial hoy está en más de 8 millones, ¿qué? 8.000 millones. Imagínate desde el primer hombre, desde Adán, hasta el último bebé que van a nacer cuando él venga. ¿Cuánta gente? Y cada uno va a pasar por el tribunal. Eso como que va a tardar. ¿Será? ¿Cómo hará Dios? Y yo me he puesto a tirar mente eso. Señor, ¿tú cómo vas a juzgarnos a todos individualmente a cada uno? Eso va a ser. Eso es algo que hay en trabajo. Pero allá no va a haber, como aquí en Colombia, vencimiento eterno, ¿sí o no? No, Señor, se venció el tiempo, mucha gente esperando. No va a suceder. La palabra griega, mis queridos hermanos, que se utiliza ahí para tribunal, es una terminología que denota un tribunal en sesión, un lugar donde el juez siempre está presente y se emiten veredictos. Eso es lo que da el tribunal. Aún en la época cuando nuestro Señor Jesucristo fue juzgado por Pilatos, la palabra dice y anuncia que Pilatos estaba sentado allí en el tribunal. Dice, y estando Pilatos sentado en el tribunal, porque Pilatos era el juez, ¿ya? Y aún ahí la esposa de Pilato lo persuadía como, hey, no vayas a dar una sentencia contra este hombre porque este hombre es justo y he tenido pesadillas todos los días con este hombre. Ten cuidado de lo que vayas a sentenciar contra él. Lo persuadía a su mujer a él. Pero da la impresión de que el juez siempre está ahí en el tribunal, ya dictando una sentencia contra el acusado. Y en el lenguaje apocalíptico, cuando tú miras Juan en el Apocalipsis, se refiere el tribunal, se refiere al gran trono blanco. Al trono blanco. Dice, y vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Mira, el juicio, mi querido hermano, este juicio, cuando tú lees Apocalipsis capítulo 20, este juicio ocurre después de los 1000 años, después del milenio. Ya, la palabra dice que Satanás va a ser amarrado, apresado 1000 años. Y después de esos 1000 años viene este juicio. ¿Ya? Y esto ocurre después del milenio. Y después de que Satanás y la bestia y los falsos profetas son lanzados al lago de fuego, ellos serán arrojados al lago de fuego. Y ellos serán atormentados ahí, dice la palabra, día y noche por los siglos de los siglos. Así que ese día, mis queridos hermanos, la palabra en el versículo 12 de ese mismo capítulo, la palabra dice que ese día se van a abrir unos libros que contienen todas las obras de las personas. Unos libros, imagínate de qué tamaño es tu libro, qué tanto habrá escrito en esto, cuántas obras habrán ahí.
justas como injustas, estarán escritas ahí. Y todo eso se va a abrir. Pase a la sala, Gustavo, ¡pah! Y van a abrir los libros. Y acá las cosas buenas y acá las cosas malas. Y eso va a ser expuesto ahí, en ese tribunal. ¿Ya? Y dice que habrá otro libro de la vida. Y dice que este libro de la vida, ahí están escritos todos los nombres de los redimidos, de los hijos de Dios. Todos aparecen ahí. Y es un libro que fue escrito por Dios mismo. Mira lo que dice, fue escrito desde la creación del mundo. Mira lo que dice. La bestia que viste ya no existe y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y ya no existe, pero que vendrá. Así que, mi querido hermano, aunque es evidente que el gran trono blanco es el juicio final para los cristianos, hay muchos teólogos que hablan de que posiblemente lo que van a ver son 3 juicios. Van a pasar 3 juicios. ¿Ya? Posiblemente uno de ellos será el juicio de las naciones, como lo dice Mateo capítulo 25. Así como el pastor separa las cabras de las ovejas, así va a separar a los impíos de los santos, el Señor, y a los impíos les va a decir al lago de fuego preparado para Satanás y su demonio, y a los otros a la vida eterna. ¿Ya? Ese es el juicio de las naciones, que relata Mateo capítulo 25. Pero también hay un juicio de las obras del creyente, ¿ya? Que es el tribunal, lo que acabamos de leer, que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, y conforme a las obras que hicimos, sean buenas o malas, vamos a recibir nuestra recompensa allí en ese tribunal. Y está el juicio del gran trono blanco, que es después del milenio. Eso es lo que se habla de esos 3 juicios, ¿ya? Pero otros estudios dicen que independientemente de que si son 3 juicios o no, que vamos a pasar los juicios, vamos a pasar. Que nos va a tocar comparecer, nos va a tocar presentarnos delante de ese juicio. Mateo capítulo 16, versículo 27, dice que los incrédulos serán castigados y los creyentes serán salvados por gracia y recompensados por... Dice, y el que no se encontrará escrito en el libro de la vida fue arrojado en el lago de fuego. Y eso es lo importante, que nuestro nombre esté escrito donde. ¿Se acuerda cuando los discípulos venían después de que Jesús los encomendó a los 70 que fueran de 2 en 2? Ellos regresaron felices, porque como Jesús les había dado autoridad sobre demonios y todo el espíritu inmundo, ellos venían felices porque habían sacado los demonios, porque los demonios se les sujetaban, como si tuvieran un juguete nuevo. Ellos venían así, felices. Y Jesucristo les dice, ¿y eso qué fue? O sea, están emocionados por eso. Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, y no me estoy creyendo, ¿verdad? No, prácticamente lo que Jesús les dice a ellos, no las estoy creyendo. Y Jesucristo dice una frase, le dice a ellos que esa no es la preocupación, que realmente la preocupación de ellos debería ser de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida, que eso es lo más importante para ellos, lo más importante para nosotros. Y desde su trono, mis queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo es el que va a juzgar, y Él va a equilibrar para siempre la balanza de justicia. Este mundo tiene la balanza quebrada, pero Jesucristo va a equilibrar esa balanza. Y lo hará a través de 3 declaraciones que te quiero presentar hoy. 3 declaraciones. Y la primera, mis queridos hermanos,
Y la primera, mis queridos hermanos, es que Él perdonará públicamente a su pueblo. Ese día, en el tribunal, a nosotros se nos va a perdonar. Y eso es una bendición. Como lo dijo ahorita el apóstol Pablo, declaró que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario eso. Y lo interesante es que el apóstol Pablo dice nosotros, o sea, no se sale. Y nosotros tampoco podemos salir de eso. ¿Ya? Tal vez queramos hacerlo. Uy, a quien no le gustaría no pasar por ahí. Pero nos toca pasar por ahí. Especialmente nosotros debemos considerar, mis queridos hermanos, que en ese día, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y me quedé pensando mucho esto, Él va a juzgar los secretos de toda persona. Mira, tú te imaginas, aquí, en este planeta, en los tribunales de justicia, se puede mentir. ¿Sí o no? Se puede mentir. ¿Para librarse de qué? De la condenación o del castigo que se le va a imponer. Y nosotros hemos visto muchas injusticias que ocurren ahí. ¿Ya? El abogado defensor hará lo posible para que su cliente sea absuelto de toda culpa. ¿Y cuánta gente no ha sido declarada inocente siendo culpable? ¿Sí o no? ¿Pero por qué? Porque hay engaños, hay corazones que no son sinceros, mucha mentira, mucho fraude. Así que es fácil librarse. Pero aquí dice que Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. ¿Te imaginas que aún todo lo que tú pienses ahí será oído en voz alta? No habrá secretos ahí en ese tribunal. Todo lo que tú pienses, todo lo que quieras maquinar ahí, todo se va a saber ahí. Porque el Dios que va a juzgar, que hermano, conoce nuestras mentes, conoce nuestros pensamientos, sabe lo que tenemos en nuestra cabeza. Mi querido hermano, si nosotros tomamos en consideración esto, es que ese día, como va a ser juzgado esto, y no quiero que ese día tú no vas a querer que escuchen tus pensamientos secretos. ¿Te imaginas a alguien que sepa tus pensamientos, lo que tú estás pensando? ¿Tú te imaginas de que Dios permitiera a esta humanidad que sus pensamientos se escuchen? Que uno escuchara los pensamientos de la gente. Uy, sería tremendo eso. Pero ese día sí. Todo lo que está en tu mente será escuchado. O sea, no habrá forma de ocultar nada, no habrá forma de esconder nada, no habrá ninguna intención oculta en ese juicio. Y eso es lo que hace que el juicio de Dios sea justo, que nada esté escondido, que todo salga a la luz. Y la justicia, mis queridos hermanos, se va a declarar ese día. Y el pecado, mis queridos hermanos, será perdonado para el pueblo de Dios. Y Dios filtra, mis queridos hermanos, su veredicto a través de nuestro Señor Jesucristo. Es mediante Cristo Jesús. Pero para los que están en Cristo, dice la palabra, no hay qué condenación. Por eso la clave está aquí. Cristo Jesús es la clave. ¿Ya? Y ese día, mis queridos hermanos, el acusador dirá: pero Gibson mintió a los papás. Pero Jesucristo va a estar ahí, sí, pero ya yo recibí su castigo. Pero Gibson distorsionó la verdad. Y Jesús va a decir: sí, pero yo morí por ese pecado también.
Y se dirá, hey, pero Wilson se quejó de esto, de este, murmuró de aquel. Se va a decir. Y Jesucristo va a decir, sí, lo sé, pero yo lo he perdonado. Y la lectura, mis queridos hermanos, continuará. ¿Tú te imaginas esos libros abiertos? Que todo lo que está escrito de nosotros ahí, bastante. Y todo eso, todas las cosas negativas van a ser puestas. Pero Jesucristo va a estar ahí para decir, sí, pero ya yo pagué ese precio. Y lo he perdonado. Esa es la esperanza que nosotros tenemos como pueblo de Dios. Y tú vas a sentir lo mismo que siente un enjuiciado cuando le dicen inocente. Eso es lo que tú vas a sentir ese día. Cuando tú estés ahí delante del trono blanco y pongan todo y el Señor mismo te dice, no, pero eres inocente. Eso va a ser de mucha alegría, de mucho gozo, de mucho ánimo, que tus pecados, a pesar de todos los pecados que cometiste, tu abogado defensor, Dios mismo te diga, eres inocente. Ya yo pagué eso. Cada transgresión que va a ser declarada en tu contra, el juez dirá, él ha sido perdonado. Él es inocente. Y eso lo va a escuchar el diablo, eso lo van a escuchar los santos, eso lo van a escuchar los ángeles, eso lo va a escuchar el cielo entero. Inocente, inocente, inocente. Eres inocente. Y el resultado, mis queridos hermanos, será un cielo envuelto de justicia. Porque lo que algo sí me dice la palabra de Dios es que en el día del juicio lo que triunfará será la misericordia de Dios. Amén. Así que todo será perdonado. La exposición pública de tus pecados, esos pecados son perdonados y eso es lo que va a provocar una gratitud eterna. ¿Cómo no ser agradecido eternamente con el Creador? Así que eso es lo que vamos a ver allá en el cielo. Que todos los pecados de su pueblo van a ser perdonados públicamente. Segundo, Él va a aplaudir el servicio de sus siervos. Aquellos que sirvieron, aquellos que ofrecieron todo para Él, Él va a aplaudir el servicio de ellos. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. Por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas de las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. Ese día Dios aplaudirá el servicio de sus siervos. Dios, mis queridos hermanos, a través de esos libros que se han expuesto, Él va a pasear toda tu vida. Toda tu vida va a ser puesta ahí. Hasta lo que tú crees que no hiciste, todo eso va a estar ahí expuesto, hasta lo que se te olvidó. Todo eso se va a poner ahí. ¿Ya? Y Dios paseará por toda tu vida, día por día, momento a momento, segundo a segundo, pronunciando un elogio tras otro de todas las cosas buenas que tú hiciste. Eso te lo por seguro. Hasta lo más sencillo Dios elogiará. Si diste el puesto. Bien. Saludaste educadamente. Bien hecho. Uy, diste buenos días. Bien hecho. Lo más mínimo, lo que nosotros menospreciamos como seres humanos, Dios lo aplaudirá. ¿Ya? Ahora imagínate las cosas que nosotros creemos que son inmensas delante de Él. Mira, el animar a otras personas, el perdonar a nuestros hermanos, el mantenerte despierto cuando yo estaba predicando, todo eso que yo hago. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios
justo como para olvidarse de la obra de ustedes, dice la palabra, y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y servido aún a los santos. Dios no es injusto, Dios no se olvida de las cosas buenas que tú haces. Dios no va a menospreciar las cosas buenas que hiciste, para nada. Porque nuestro Dios reconoce nuestra mayordomía fiel. Y si invertiste tus tesoros para honrar a Dios en la tierra, Él te dará mucho más en el cielo. Él lo hará mucho más abundante a Él. Y si utilizas tus talentos para honrarlo a Él, Él te dará más talento. Y adivina quién va a estar ahí en la meta, esperando tu entrada al cielo. Jesucristo mismo. Y Él estará ahí para decirte estas preciosas palabras, las palabras de tu graduación, que dicen así: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así que tú vas a escuchar la multitud de gente ahí, porque créeme, va a haber una multitud de gente viéndote llegar, una cantidad de testigos, los misioneros que predicaban en África, los cristianos de la iglesia primitiva, y más allá, Abraham estará allí, Noé estará allí, David estará allí, aplaudiendo tu entrada al cielo. Todos ellos estarán ahí. Pues eso es lo que nos dice la epístola a los Hebreos en el capítulo 12. Que hay una multitud tan grande de testigos ahí esperando. Una gran nube de testigos aplaudiendo. Tu mamá que ya falleció, padres que ya fallecieron antes. Algún familiar estará en la grada ahí viendo el desfile tuyo. Ese día va a ser glorioso. Ese día va a ser algo poderoso. Así que Dios registra y recompensa tu bondad. Y es justo que Él lo haga. Y como Dios es justo para perdonar públicamente a su pueblo, y Él va a aplaudir el servicio de sus siervos, tampoco descartemos, en tercer lugar, de que Él honrará los deseos de los malvados. Mira, algunas de las personas que se van a presentar ante Dios en el gran trono blanco, algunas de esas personas tuvieron esta característica con Dios. No lo honraron como Dios ni le dieron gracias. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por la imagen en forma de hombre corruptible. Ese día también habrá personas que no honraron a Dios, habrá personas que no glorificaron a Dios, que no le dieron gracias. Ese día yo no quiero estar en el lugar de esa gente. No quiero. No sé qué. Ni me lo puedo imaginar. La cara de esas personas viendo el que negaron toda su vida. Mira, se pasaron toda la vida deshonrando a nuestro Señor Jesucristo, burlándose de Él, señalando a su pueblo, haciéndole daño a su propio pueblo. Aún la palabra dice que ese día, mis queridos hermanos, cuando Él venga y el pueblo que lo torturó y lo crucificó, cuando ellos vean Él, cuando lo vean a Él, dice que llorarán amargamente por haberlo traspasado, por haberlo herido. Mi querido hermano, todos los que se han burlado de la iglesia, porque le han hecho mal a sus vecinos, mira, un Dios justo tiene que honrar los deseos de aquellos que nunca quisieron nada con Él. Ah, no quisiste nada conmigo, bueno, esta es tu recompensa.
sea, no quieren nada conmigo, pero quieren entrar al cielo. Ellos van a recibir su recompensa, ellos van a recibir su honra igualmente. Y aún nuestro sistema judicial, lo que decía Virgilio, cuando él llegó, oye, aún en nuestro sistema judicial, cuando no tienes cómo pagar un abogado, te asignan un abogado. Y yo me hizo una de la Defensoría del Pueblo, te asignan un abogado a la Defensoría del Pueblo para que te defienda. Y se ve acá. Y yo una vez, porque yo a veces veo esos videos en YouTube de las sentencias que le dan, las reacciones que le dan a los que sentencian a cadena perpetua y todo, qué reacciones hacen ellos cuando sienten el veredicto. Y en uno de esos videos que yo estaba viendo, vi a alguien que fue condenado por haber asesinado prácticamente a su familia, su esposa, sus dos hijos. El tipo no quería abogado, dice que él se iba a defender solo. Eso, si es un loco, más loco todavía. Y el hombre se fue a defenderse él, lo que fue a hacer el ridículo. Y el veredicto fueron unas cadenas perpetuas, creo que como 400 años habían dado por todo eso. Sin libertad condicional, un poco perdió el caso. Yo le decía a Benillo, la palabra dice que no nos preocupemos porque si alguno de nosotros ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Y quién es nuestro abogado? Jesucristo. Él es nuestro abogado. Él es el abogado de nosotros, de su pueblo, de los redimidos. Pero ¿quién va a abogar por el impío? ¿Quién va a ser abogado del ateo, del inconverso, del que prefirió el mundo más que a Dios? ¿Quién va a abogar por ellos? Yo no creo que Jesucristo pueda abogar por ellos. ¿Qué va a abogar Jesucristo por ellos? Y mucha de esa gente, mis queridos hermanos, cuando tú lees Mateo capítulo 7, no está ahí, versículo 23, cuando dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Dice que en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos. Cuando yo escucho esa expresión ahora, me da la luz de que esa gente va a abogarse a sí misma. No, pero Señor, nosotros hicimos en tu nombre profecía. Nosotros profetizamos en tu nombre. Ahí van a un poco a profeta. Señor, nosotros lanzamos palabras proféticas en tu nombre y esas profecías se cumplieron. En tu nombre hicimos muchos milagros. Señor, orábamos por los enfermos y ellos se sanaban. Orábamos por milagros y los milagros sucedían. En tu nombre echamos fuera demonios, los demonios se nos sujetaban. En tu nombre. Ahí yo me percato de que son personas que se están defendiendo a sí mismos. No tienen abogado. Así que Jesucristo les va a decir, no. Maldito, imagínate hasta con eso. Malditos. Apartados de mí, malditos, hacedores de maldad, al infierno. Y como escuché una vez a Julio hablando de eso, Julio Bonfante decía, esos son personas que estaban seguras de que eran salvas. Tenían seguridad de esas personas. Porque los profetas, cuando oraban se hacían milagros, cuando le decían a los demonios que salieran, salían. ¿Dónde se ve esa clase de gente? ¿Dónde se ve esa gente? De este lado. El reino de Dios, a lo que le llamamos el reino de Dios. La iglesia misma. Son las unidades. ¿Quién va a abogar por él? ¿Quién va a abogar por el impío, por el inconverso? Yo
en el zapato de esa gente. No quiero. Aún no quiero estar ni en los míos. Yo soy cristiano. Yo lo busco de Dios, leo su palabra, ando en estos caminos del Señor. Pero le digo, uy, yo no quiero, uy. Lo que les decía al principio, yo no quiero pasar por ese tribunal. ¿Habrá otra forma? No. Pablo ya dijo, todo logra como parece. Y ese día todos se le han puesto. Mi querido hermano, así como el sistema judicial le ofrece un abogado a los culpables, Dios ha ofrecido un abogado para la humanidad, y ese abogado se llama Jesucristo. Ese abogado se llama Jesucristo. Pero ese es el abogado de nosotros, lo que le hemos aceptado, lo que le seguimos, lo que le hemos recibido. Él va a abogar por nosotros. Y lo bueno de ese abogado es que ese abogado no pierde. Lo bueno de ese abogado no pierde. Pero hay de aquellos que se les ha ofrecido ese abogado y lo han rechazado y han preferido defenderse a sí mismos. Mira, Dios lo va a hacer. Y cuando se lean tus obras, lo único que se va a escuchar en el cielo, mi querido hermano, es silencio. Un silencio. Cuando tú te imaginas a esa multitud, negaste mi presencia. ¿Qué vas a decir? ¿Qué se puede decir? Que Dios mismo te diga, ¿qué justificación tiene que Dios le diga a alguien? Negaste mi presencia, perseguiste a mi iglesia. ¿Qué vas a decir? ¿Qué razón habrá cuando Dios te haga esas expresiones? ¿Qué harás? Calumniaste mi nombre, te burlaste de mí, ignoraste mi palabra cuando se te predicaba. Ayer escuché un video, estaba oscuro, el video era oscuro, pero se escuchaba la voz de alguien. Y era una persona que estaba como en lamento de tormento y gritaba algo. ¿Por qué nadie me dijo que Cristo era el camino para ir al cielo? ¿Por qué nadie me predicó de que la única forma de ser salvo era aceptar a Cristo? Pero lo decía en ese, como si se estuviera quemando, como si estuviera en el infierno. Yo decía, tremendo video que hicieron con eso. Como dice, no te quedes callado, predica, habla. ¿Qué será con estos que rechazaron la palabra de Dios? Rechazaste a mi Hijo Jesucristo. Yo antes seguía un influencer de España, un español. Ese se disparó como un influencer. No trabaja, vive de lo que YouTube le da, porque la red, porque tiene millones de seguidores. Y en estos días se autodeclaró ateo. Yo soy ateo. Cuando yo dije eso, millones lo escucho, millones lo escucho. Decía, ¿cuánta gente solamente por esa expresión no le va a seguir los pasos a él? Decía, ¿qué será de este man cuando esté ese día ahí? Y cuando vea que lo que siempre negó era real. Le dije, yo no le quiero ver la cara así. Así que, mi querido hermano, ¿qué respuesta puede darse ante a lo que Dios te acusa? Si Dios tiene una acusación, creo que en Éxodo hay una expresión donde dice, no, en Samuel,
voy a ir. No sé quién fue el que dijo. Los hijos de Eli. Los hijos de Eli estaban haciendo sus intervenciones en el tabernáculo, fornicando la entrada del tabernáculo, las mujeres y todo esto. El profeta le dijo a Eli: si el hombre pecare contra el hombre, él puede librarse, pero ¿qué será del hombre que pecare contra Dios? ¿Quién va a defenderlo? Y yo creo que se da esa expresión: ¿quién va a defenderlo a aquel que pecare contra Dios? ¿Quién? Y es aquí donde vemos. Nosotros tenemos un abogado. Pecaste contra Dios, tienes un abogado. Y está prometido. Queridos hermanos, no se preocupen si alguno de ustedes ha pecado. Recuerden que abogado tenemos a Jesucristo, es nuestro abogado. Pero esta gente que negó a Dios, ¿quién los va a defender? Y la sentencia que será anunciada ante la justicia ese día va a ser terrible. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque eso es algo claro que tenemos que pensar. Los demonios son ángeles. Ángeles que se apartaron. Son ángeles. Y ese día, mis queridos hermanos, la justicia prevalecerá. Y es posible que esta promesa no le importe a mucha gente. Pero para algunas personas, a veces la vida parece justa. Hay personas que piensan que la vida les ha obrado en justicia. De pronto porque no tienen problemas, porque siempre han tenido la economía estable. De pronto hay personas que piensan que su vida es justa por esa parte. Sin embargo, hay otros que en este mundo les toca pesar, les toca luchar. Han sido despojados, han sido engañados, han sido atacados. Les ha tocado duro. Y muchos han dicho, como la frase que pusimos al principio, la vida no es justa. Mucha gente dice eso. Yo todavía lo digo, la vida no es justa. Esta vida no es justa. La balanza en la que se nos ha colocado en esta vida no está equilibrada. No es justa. La vida no es justa. Así que yo no entiendo por qué la gente cuando se va a morir se pone mal porque se va de esta vida para el cielo. Yo no sé por qué se pone mal. Aferrado porque se queda aquí. ¿Para qué? Esta vida que dio, esta vida no ha dado nada. Pesares. ¿Lloraste? En esta vida lloraste. ¿Quién no ha llorado? ¿Te han herido? Sí. ¿Te han defraudado? Sí. ¿Te han robado? Sí. ¿Te han estafado? Sí. ¿Y por qué cuando llega el día de tu umbral, de pasar, de graduarte a la eternidad, no te quieres ir? ¿Tú sabes? A mí me choca que a mí me llamen: venga pastor, ore por mi mamá que está acá en el hospital, venga, para que el Señor la sane, la levante. Y cuando uno llega allá, ¿y cuántos años tiene su mamá? 89 años, levante para dónde. Hay que darle la extrema unción para que se vaya. Aferrarnos a qué. Si la eternidad es mucho mejor, lo que hay del otro lado es mucho mejor. Allá hay moradas eternas. Otras versiones dicen mansiones. Por eso la gente canta y dice: una mansión allá, tengo mi mansión allá. Y tú extrañando tu casita aquí de papel. Como así. Tú tienes que estar listo, preparado para ese día. Por lo menos yo estoy listo para ver a Satanás pagar por todos sus crímenes. Eso sí no me lo quiero perder. Esa imagen, la bestia, el falso profeta y los pobres demonios, todos lances. Yo no me quiero perder eso. Ese día va a ser tremendo.
tremendo, mi hermano. ¿Ya? ¿Y esto por qué? Porque el Señor, mi querido hermano, volvemos a la promesa. El Señor ha establecido un día en el cual Él juzgará al mundo en justicia. Ya está establecido. Ya Él puso eso en el calendario celestial. Este día es para esto. La sala del tribunal está lista. Así que tienes que permitir que este pacto mitigue el coraje que sientes por este mundo que sufre, porque este mundo sufre y va a seguir sufriendo. Va a seguir padeciendo. Mire, mi hermano, ¿será que hoy en día en nuestra isla habrá un kilómetro cuadrado que no esté manchado de sangre? ¿Ah? ¿Será que hay un kilómetro cuadrado de San Andrés que no esté manchado de sangre? ¿Cuál esta isla está manchada de sangre? Está manchada de justicia, mucho desastre. Es terrible lo que pasa con San Andrés y las cosas no tienden a mejorar. Parece que la vaina no va a mejorar. En la historia de la humanidad ha habido muchas cosas horribles que han pasado. Yo traigo a memoria 3. En Ruanda hubo un genocidio en el año 1994, desde el 7 de abril hasta el 15 de julio. En esa fecha, del 7 de abril hasta el 15 de julio, se dice y se calcula que de entre 500.000 y 1.000.000 de personas fueron asesinadas allá en Ruanda. El 70% de la tribu Tutsi fueron asesinados. La violencia sexual que fue generalizada, se cree que más de entre 250.000 a 500.000 mujeres fueron violadas. Se dice, en ese espacio de tiempo, desde el 15 de abril hasta el 15 de julio de 1990. Un genocidio. Y eso fue sonado. Yo nunca escuché eso. Yo escuché eso esta semana. Y decía, wow. ¿Qué diremos de los campos de concentración nazi? Hitler. A Hitler se le responsabiliza el exterminio de más de 6 millones de judíos y medio millón de gitanos. Se le responsabiliza a Hitler. 6 millones de judíos. Y sin contar lo que sucedió con Hiroshima y Nagasaki, las bombas que explotaron, que cobraron la vida de 214.000 personas. La vida no es justa. Y esos son solo 3 de todas las atrocidades que se pudieron haber cometido en la historia de la humanidad. Las conquistas de ciertos imperios contra otros imperios. Hay las muertes que pudo haber muerto también. Colombia no está lejos, con la guerrilla, todo lo que ha pasado. La persecución de la misma iglesia, lo que sea. ¿Cuántos cristianos han muerto desde que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo hasta hoy? Incontables. No se pueden contar. Aquí en Colombia llegaron a matar a muchos cristianos. Bastante. Creo que hay una lista de todos esos cristianos que fueron asesinados. La semana pasada mataron al pastor y su esposa y sus hijos. Ah, sí, exacto. Eso es reciente. Y así. Pero este es un mundo que es así. Pero hay una promesa.
juzga al mundo con justicia. Y como lo dije al principio, hay personas que no quieren pasar por el juicio de Dios, pero quieren que Dios haga justicia. Y vuelvo y les digo, no se puede hacer justicia si no se pasa por un juicio. ¿Ya? Así que confiemos, y termino con esto, confiemos en que Dios es un juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Así que el impío recibirá su recompensa.